Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa Familias de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejor. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que a esta hora de la tarde nos sintonizan. Bienvenidos cada uno de ustedes. Para hoy tenemos un tema especial. Recuerda que cada semana tenemos un tema del cual lo estamos desarrollando durante todos los días. Para hoy tenemos generación de éxito. Los padres no solamente somos encargados de criar hijos, sino nuestra labor principal es formar, capacitar, entrenar a nuestros hijos. No para que sean cualquier persona, sino para que sean personas de éxito. Nos vamos a basar en Esdras capítulo 2. Recuerda que el pueblo de Dios por mucho tiempo estuvo cautivo en Babilonia. Miremos ahí en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El pueblo de Dios estaba esclavo durante 70 años en Babilonia, pero la promesa de Dios era que los sacaría otra vez a la libertad, en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y había llegado la hora. Ahí en Esdras capítulo 2 vamos a mirar cómo se cumple ya la promesa, cómo Dios saca de la cautividad a su pueblo. Ahí en Esdras capítulo 2 versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Había llegado ya la hora del pueblo estar libre, pero no sería todo el pueblo, sino aquellos que habían quedado como esa nueva generación. El propósito de Dios entonces no era solamente sacar a su pueblo de la cautividad, sino entrenarnos y prepararlos para que fueran el mejor pueblo, para que llegaran a ser un pueblo de éxito. De nada serviría solamente sacar al pueblo de la esclavitud si no era entrenado, no era preparado. Recuerda que el pueblo de Israel por muchos años vivió en esclavitud, y cuando Dios los saca de ese estado de esclavitud, automáticamente ellos no iban a cambiar, automáticamente ellos no iban a tener la capacidad para gobernar un pueblo. Hay algo especial que sucede en esa trayectoria. Si el pueblo de Dios es sacado de la cautividad y directamente empieza a autogobernarse, a gobernar su propia nación, lo más probable es que iba a ir al fracaso. Ellos traían mentalidad de esclavo y por lo tanto les iba a ser muy difícil ahora poderse gobernar. Dios no quería que fuera un pueblo fracasado. Dios quería que fuera un pueblo poderoso, que sea un pueblo exitoso. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Jesucristo no solo murió para darnos salvación y vida eterna, Jesucristo también murió para darnos vidas de excelencia, para dignificar nuestras vidas. Eso es lo que pretendemos con este programa a través de la palabra de Dios. No evitar los problemas, porque ya hemos dicho, en Juan 16:33 nos dice algo especial. Mientras estén en este mundo, tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán dificultades, y esa es una realidad que Jesucristo en ningún momento nos la niega. Mientras estemos en este mundo tendremos problemas y dificultades. Jesucristo en ningún momento quiere quitarnos esos problemas porque nos convertiría en inútiles. Jesucristo lo que quiere es entrenarnos, prepararnos para que lleguemos a ser personas de éxito. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivía en esclavitud y era necesario ahora cambiar su manera de pensar. De esa manera de esclavo que tenía de pensar, a ser libre y sobre todo a ser un triunfador. Por eso Jehová empieza a preparar esa nueva generación. La antigua generación del pueblo de Israel era una generación acostumbrada a vivir en cautiverio. La antigua generación, el pueblo de Israel, era una generación que se había acostumbrado a vivir en la esclavitud. Era necesario que esa nueva generación, la que ahora salía libre de Babilonia, aprendiera a vivir en libertad y sobre todo que aprendiera a ser una generación de éxito. La labor de nosotros los padres no es solamente criar hijos, sino formarlos, entrenarlos, prepararlos. Eso es lo que vamos a estar mirando durante toda esta semana.
cómo hacer de la nueva generación una generación de éxito. Un adagio popular dice, los jóvenes son el futuro del mundo, y eso es verdad, pero nuestros jóvenes no van a llegar a ser el futuro del mundo tan solo por ser jóvenes. Para que nuestros jóvenes lleguen a ser el futuro y un buen futuro es necesario entrenarlos, es necesario prepararlos. Una nueva generación sin preparación, sin entrenamiento, difícilmente llegaría a ser un buen gobierno, difícilmente llegaría a ser un buen futuro. Por lo tanto, la labor de nosotros los padres no es solamente crear hijos, sino también formarlos, entrenarlos y prepararlos. Eso es, vamos a estar mirando qué puntos nos enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos tener esa generación exitosa. Algunos puntos importantes, y nuestra labor es entrenar a nuestros hijos, preparar a nuestros hijos. Jehová de los ejércitos es nuestro Padre celestial, ese Padre maravilloso, y Jehová nos da ejemplo de esa preparación, de ese entrenamiento. Miremos ahí el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cuando David escribe este salmo, lo pide porque necesitaba protección de Dios. Y hay algo interesante en este salmo, y es que aunque David lo que necesitaba era protección, en ningún momento en este salmo David se rasga las vestiduras, en ningún momento se queja, en ningún momento reclama. Antes, por lo contrario, David dice, bendito sea Jehová, porque Él es el que me entrena y Él es el que me prepara para las guerras, para enfrentar las batallas. David consideraba que la mejor forma que tenía Jehová para protegerlo era entrenándolo, era preparándolo. La mejor forma que tenemos nosotros los padres para proteger a nuestros hijos no es dándole todo. La mejor manera que tenemos nosotros los padres para proteger a nuestros hijos es entrenándolos, es capacitándolos. Nosotros no podemos a nuestros hijos hacerles un mundo especial para ellos. Lo que debemos hacer es entrenarlos a ellos para enfrentar ese mundo difícil que tienen que enfrentar en algún tiempo. Por lo tanto, nuestra labor es esa, entrenar. Muchos de nosotros confundimos protección con sobreprotección. Jehová de los ejércitos nos protege, no nos sobreprotege. Él lo que hace es entrenarnos, prepararnos, capacitarnos para las batallas. Cada día tenemos una batalla diferente que librar. Todos los días tenemos un encuentro que hacer. Cada vez que nosotros emprendemos un proyecto, una meta, un propósito, vamos a tener que librar batallas para poder llegar a esa meta, a ese propósito. Por lo tanto, la labor de nosotros los padres no es sobreproteger a nuestros hijos, sino protegerlos. ¿De qué manera? Entrenándolos y preparándolos. Otra forma que nosotros tenemos para preparar a nuestros hijos, entrenarnos, es exigiéndoles. ¿Sabes? Cada día los padres exigimos menos. Cada día los padres somos más complacientes. En el afán de querer ayudar a nuestros hijos nos volvemos complacientes. Nosotros los seres humanos somos extremistas, como el péndulo de un reloj. Vamos de un lado hacia otro, de un extremo hacia el otro. En un principio, nuestros padres tal vez eran maltratadores, tal vez nuestros padres nos agredieron, pero nosotros nos fuimos al otro extremo. Ahora nosotros contemplamos a nuestros hijos, ahora nosotros somos muy complacientes, y eso ha hecho también que en lugar de nuestra nueva generación ser una generación fuerte, es una generación débil, porque no tiene ninguna capacidad de entrenarse y prepararse. Jehová de los ejércitos es un Dios que exige resultados a su pueblo. Jehová de los ejércitos quería sacar al pueblo de Babilonia, pero quería convertirlo en un pueblo exitoso, y para eso lo entrenaba, lo preparaba, y también le exigía resultados. Veremos ahí en Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. El facilismo, por lo general, siempre nos lleva a la mediocridad. Por eso Jehová de los ejércitos le exige a su pueblo, le exige resultados. Cuando nosotros a nuestros hijos no les exigimos que sean los mejores, ellos se van a acomodar. Nosotros los seres humanos tendemos al acomodamiento, nos acomodamos. Si no hay alguien que nos exija, nosotros por sí solos no lo hacemos. Si a nosotros nos ponen a escoger entre esforzarnos por conseguir algo o buscar algo que sea fácil, nosotros por lo general vamos a buscar lo fácil. Los grandes líderes del mundo son aquellos que consideran que para lograr algo en la vida y algo importante deben tener a quien rendirle cuentas. Los que no son buenos líderes no les gusta rendir cuentas, no les gusta que les exijan. Los malos hijos no les gusta que les exijan. A nosotros no nos gusta que nos exijan. Antes, por lo contrario, exigimos. Jehová de los ejércitos dice que a su pueblo le exigía resultados porque quería que fuera una nueva generación, una generación de éxito. Si tú y yo queremos que nuestros hijos lleguen a ser una generación de éxito, es necesario que les exijamos resultados de lo que hacen, resultados en sus estudios, resultados en su vida personal, exigirnos nosotros mismos cada día. Eso significa, exigirse es hacer más de lo que yo creo que soy capaz. Hay personas que no quieren exigirse, por lo tanto simplemente hacen hasta donde dicen poder. La única forma de llegar a la cúspide, la única forma de llegar a una vida de éxito, es si nosotros nos esforzamos, nos exigimos para lograr algo más de lo que nuestras fuerzas dicen dar. Algo importante que dice ahí en Deuteronomio 8. Jehová dice, yo les permití que pasaran por el desierto para poder saber qué hay en su corazón. ¿Sabes? Si tú quieres saber si alguien verdaderamente es tu amigo, lo vas a saber solamente si discutes, si peleas, si tienes algún conflicto con él. Mientras nosotros no tengamos ningún conflicto con los demás, siempre los veremos como nuestros mejores amigos. A los amigos se los prueba cuando tenemos diferencias, cuando nos equivocamos, cuando los ofendemos, cuando hacemos algo que no les agrada o nos hacen algo que no nos agrada. Ahí es donde vemos si en verdad son amigos o no lo son. Si es un verdadero amigo, te va a ayudar a restaurar, pero si no era amigo, va a quedar de enemigo para toda la vida. Es más, va a aprovechar ese momento para decirte hasta de qué te vas a morir. Por eso Jehová dice, yo les hice pasar por el desierto, yo les hice pasar por situaciones que sabía a ustedes no les va a gustar, para saber qué hay en su corazón. Un adagio oriental dice, tú no puedes decir que tal persona es tu mejor amiga si antes no has discutido con él. Si tú no has discutido con alguien, no puedes saber si es tu amigo. Porque ahí cuando discutas con esa persona es lo que vas a saber en verdad lo que hay en su corazón. Como se dice popularmente, cuando estamos enojados con alguien es cuando pelamos el cobre. Es cuando sacamos todo el veneno, la basura que tenemos en nuestro corazón y enlodamos a la otra persona. Por eso Jehová de los ejércitos le exigía a su pueblo y nos exige ahora. Jehová dice, yo les permití que pasaran por el desierto. No fue una casualidad. Que el pueblo de Dios pasara por el desierto, que tuvieran inconvenientes, que tuvieran una vida dura, no fue casualidad. Dios permitió que pasaran por el desierto para dos cosas. Una, para entrenarlos y prepararlos para que pudieran gobernar esa nación que iban a fundar y para que ellos pudieran ser personas de éxito. Y la otra razón por las cuales les hizo sufrir era para saber lo que había en su corazón. Solamente cuando tú discutes con una persona puedes saber lo que en verdad hay en su corazón. Hay personas que mientras nunca han discutido son los mejores amigos y tan solo por un desacuerdo, tan solo por una sola cosa que no les gustaron, quedaron toda la vida de enemigos. La pregunta es, ¿esa persona si era tu amigo? ¿Si era tu amiga? ¿O simplemente estaba contigo porque le convenía? Asimismo lo analiza Jehová. Jehová de los ejércitos quiere una generación de éxito, que tú y yo seamos generación de éxito, que no simplemente nos conformemos, que no solamente vivamos en la mediocridad. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen ser bendecidas,
pero han caído en el conformismo. Esta semana vamos a estar mirando generación de éxito, cómo lograr que nuestra generación nueva, que nuestros hijos lleguen a ser una generación de éxito. Cómo lograr que ellos lleguen a triunfar. Jehová de los ejércitos no dio la vida de su Hijo solo para darnos salvación y vida eterna. La Biblia no solamente nos habla de infierno y de cielo. La Biblia también nos habla de cómo nosotros tener vidas de excelencia. De nada sirve que nosotros los cristianos digamos que un día vamos a estar en el cielo, que ya somos salvos, si aquí en la tierra vivimos en un infierno. No nos podemos entender, no nos podemos tolerar. Ese es el mensaje hoy, entonces. ¿Cómo lograr generaciones de éxito? Nuestra labor de padres no es solo criar hijos. Si quieres criar algo, cómprate una mascota. Porque nuestros hijos no solo es para criarlos, nuestros hijos es para formarlos, para entrenarlos, para prepararlos, para que lleguen a ser generaciones de éxito. Recuerda, todos los días a las 9 de la noche tenemos nuestra cadena mundial, nuestro tiempo de clamor por las familias. Queremos hacerlo a las 9 de la noche. Te invitamos a que te unas desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Todas las noches, 9 en punto de la noche, estaremos conectados con aquellos que quieran clamar por las familias. Si las familias son restauradas, la sociedad será restaurada. Si los gobiernos invierten más en familias, no tendrían que invertir en construir cárceles para castigar a los hombres. Todas las noches, entonces, 9 en punto, queremos estar en una cadena, un clamor mundial por las familias, por nuestros hijos, por los esposos, por los problemas que se generan cada día en los hogares. Recuerda, puedes sintonizarnos a través de familiasdeexcelencia.com y puedes escucharnos en nuestra radio 24 horas, programas de liderazgo, restauración familiar, jóvenes. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite. Recuerda, somos familias de excelencia. Nuestro programa no pretende evitar problemas, sino a través de la palabra de Dios, resolver esos problemas que cada día se nos presentan. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima emisión.